Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos de nuevo a La Fuerza de los Argumentos. En un programa pasado estuvimos hablando sobre la importancia de pensar en la paz como una paz duradera para el país. Hoy, aquí en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, volvemos a hablar una vez más, pero básicamente sobre lo que implica educarnos para la paz. Y tenemos un par de invitados especializados o especialistas en esta área. Veremos quiénes son. Eduardo Sandoval Forero, mexicano, licenciado en Antropología de la Universidad Autónoma de México, doctor en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma. En la actualidad se desempeña como coordinador académico del Doctorado de Paz y Conflictos de la Universidad Autónoma Indígena de México. Pablo Emilio Angarita Cañas, colombiano, graduado como abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política de la misma universidad, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, España. Actualmente ejerce como docente del Alma Mater y es coordinador del Grupo de Investigación sobre Conflictos y Violencias de INER. Colombia ha esperado por 54 años, después de un conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos, un momento para hablar de la paz en serio, y todo el tiempo, ya llevamos casi 18, 20 procesos, y ahora estamos a puertas de estar en un posconflicto, y para eso seguramente tengamos que prepararnos, educarnos para la paz. Para hablar sobre ese tema estamos con el profesor Pablo Angarita Cañas, a quien le damos el agradecimiento por estar aquí, y al profesor Eduardo Sandoval Forero, a quien también obviamente le decimos bienvenido al programa. Y quiero comenzar antes, digamos, del tema central, hablar un poco de qué se entiende por la paz y por la guerra, qué diferencia entre las dos cosas. ¿Es solamente ausencia de violencia, profesor Angarita? Bueno, sobre eso hay ya bastante literatura. Por un lado, hay que entender que la guerra es una expresión de un conflicto que se desarrolla por métodos violentos, que además incluye procesos de organización armada y una confrontación que contiene un conjunto de aditamentos como de jerarquía en la estructura militar y que busca unos fines determinados. Se ha planteado normalmente como lo opuesto a la guerra, la paz. Los teóricos diferencian, por ejemplo, la paz positiva de la paz negativa, cuando señalan que la paz negativa como simplemente la ausencia de conflicto armado o de hechos de violencia o de guerra, y la paz positiva más como la transformación incluso en las causas o los factores generadores de esa violencia, que sería lo más cercano, la paz negativa, a esto que se está planteando en este momento en el caso del conflicto con los grupos insurgentes, particularmente con las FARC y el ELN, la posibilidad de que cese la acción militar de estos grupos y pasen a un accionar político no armado, que sería más en términos de la paz negativa, para hablar en términos de la conceptualización que manejan algunos. Profesor Sandoval, ¿usted piensa lo mismo acerca de la definición de lo que es la paz y la guerra? Y particularmente para el caso colombiano, si tiene alguna particularidad. Bueno, yo hablaría más que de paz y guerra, hablaría de paz y violencias, porque la guerra es solamente una expresión militar directa y una violencia directa, pero en este país, como en todos los de Latinoamérica, hay otra cantidad de violencias que me parece a mí son aún todavía más duras, más lacerantes contra la población colombiana que la misma violencia directa.
Estoy aludiendo a lo que es la violencia estructural, la violencia socioeconómica, la violencia cultural y la violencia simbólica, que también son otro tipo de violencias que muchas veces está relacionada de manera directa con esa violencia que se tiene expresión en los grupos armados. Profesor Angarita, ¿usted cree que la sociedad colombiana es consciente en el sentido estricto de la palabra, de que vive en medio de un conflicto? A ver, hay varias respuestas a eso. Aquí algunos estudios nos hablaron inclusive de la cultura de la violencia para tratar, y término que también ha sido muy tergiversado, malinterpretado, muy polémico, pero quienes desarrollaron esa idea, lo que estaba mostrando es que debido a los ciclos ininterrumpidos de violencia, porque fíjese que usted y mucha gente habla de que 54 años de guerra, pero estamos hablando desde lo más inmediato. El siglo XX en Colombia empezó con la guerra de los 1000 días que veníamos del siglo XIX. Terminó el siglo XX, empezamos el XXI en guerra. Y en ese mientras tanto, inclusive la historiografía habla de la gran violencia para referirse a mediados del siglo XX, o sea, antes de estos 54 años de que estamos hablando. Entonces, hay nuestras generaciones han vivido ciclos ininterrumpidos de violencia que han venido incorporándose casi como si fuese una forma, yo no digo natural, porque sería caer en cierto determinismo, incluso biológico, que también es alguna corriente que han defendido algunos, pero sí lo grave del asunto, y por eso la importancia de hablar de este tema de la guerra, de la violencia y de la paz, es que se ha caído en cierta insensibilidad frente a lo grave que es el fenómeno de la guerra y de la violencia que ha sido en nuestro país, y se ha tomado por muchos como si fuese algo connatural a la existencia de los colombianos, a la forma de ser de los colombianos, y es algo precisamente que hay que trabajar para comprender lo que hay, para ver cómo se desarticulan esos dispositivos mentales que a su vez expresan dispositivos sociales en la estructura política, económica, en la forma de tramitar nuestros conflictos, desde los más cotidianos hasta los macroconflictos del Estado y de los grandes poderes en nuestra sociedad. Profesor Sandoval, usted, digamos, como un estudioso que no hace parte, digamos, que no ha vivido dentro de la sociedad colombiana y mirado desde lejos, ¿cómo ve al país? ¿Usted cree que estamos acostumbrados a la violencia? ¿Realmente reconocido, digamos, el conflicto allá afuera? ¿O Colombia simplemente es un país más de América Latina? Bueno, yo diría que desde lo que es la dimensión latinoamericana es preocupante y muy conocido el conflicto armado en Colombia. Por un lado, por el mismo gobierno, por otro lado, por los medios de información y de desinformación, y también por los mismos actores armados que han hecho una labor importante para ganar terreno y espacios políticos. En el caso de México, el Ejército de Liberación Nacional estuvo en su tiempo adelantando las negociaciones con el gobierno en México. Entonces fue muy conocido el caso, es bastante conocido el caso. Y son casos preocupantes, no porque los otros países no tengan conflictos, insisto, tienen también extremadas violencias, incluso algunas más que la colombiana, algunas violencias más duras que esa violencia directa armada que se tiene acá. Pero yo diría que es una percepción del fenómeno desde el ángulo que se mire. Yo considero desde esta visión de los estudios de la paz que Colombia es un país predominantemente pacífico, con alteraciones de violencia a través de estos grupos armados. Es decir, es una población en su generalidad bastante pacífica. Si fuera violenta, este país ya no existiría hace muchos años. Bastante pacífica, con alteraciones de ciertos grupos que entran al conflicto armado. No han sido los únicos, en América Latina han tenido muchísimas experiencias de movimientos armados y algunos dejaron de serlo mucho antes que los colombianos. Cada vez que el país habla del conflicto, obviamente se refiere a los grupos guerrilleros y muy especialmente a lo que pasa con las FARC. El hecho de que el Estado colombiano propicie un diálogo de paz implica que los colombianos podamos inmediatamente aprender a vivir en un país diferente. Las situaciones de paz como de guerra, más que declaraciones formales, son situaciones fácticas, es decir, es algo que ocurre de hecho.
independientemente de que se formalice, que se diga. Entonces, de ahí que la importancia en este momento que se adelantan los diálogos en La Habana, de que se entienda que, digamos, la paz tiene varios niveles y son importantes todos, es decir, es tan importante que hable la cúpula de las organizaciones guerrilleras con la dirección del Estado, pero una paz realmente duradera, de largo aliento, es la que se dé también en los procesos, en las regiones, en las estructuras sociales. Por eso siempre he planteado la importancia de aprovechar esta coyuntura de los diálogos de La Habana para que los colombianos y las colombianas discutamos y analizamos lo que pasa en nuestras regiones, que tiene que ver, como dice aquí el profesor Sandoval, con fenómenos de tipo estructural que han sido los originarios de estas violencias. Hay un riesgo muy grande y es que se genere demasiada expectativa frente a lo de La Habana. Me refiero a eso en el sentido que se crea que por el hecho de llegar a un cese al fuego, inclusive dejación de armas por parte de los grupos insurgentes, que con eso ya estamos en la paz, cuando apenas es un paso importante, pero lo definitivo está en avanzar hacia las transformaciones de las causas que generan ese tipo de violencias, porque es posible que emerjan otro tipo de agrupaciones con base en todas estas situaciones de inequidad que hay en las regiones, en las localidades, pero también cómo se transfiere eso a la vida cotidiana, inclusive en la forma de resolución de conflictos, que ese es otro aspecto que tiene mucho que ver con el tema de la paz. ¿Es posible educar a una sociedad para la paz, y digo el caso específico colombiano, cuando esa sociedad no sabe con certeza qué es lo que se está negociando? Porque conocemos como la generalidad, pero tal vez aparezcan una suerte de temas que tal vez apenas sí serán el resultado de un acuerdo. ¿Cómo ve, digamos, esa educación hacia la paz cuando son las élites las que toman la decisión de, entre comillas, declarar la paz? Bueno, yo diría que no solamente es posible, sino necesario y obligatorio educar para la paz, con o sin conflicto armado. Creo que tienen una gran oportunidad ahorita, que son los diálogos, las negociaciones, que comparto totalmente de que eso como tal no va a conducir a la paz. Es un elemento sí muy importante, por supuesto, y si dejan de sonar los fusiles, hay mejores condiciones para la población y para entrar a caminos constructores de paz. Pero la educación para la paz debería de ser obligatoriamente una educación desde la primaria hasta las universidades, en el sistema educativo formal. Tiene que ser algo continuo, insisto, con o sin guerra. Lo que pasa es que cuando hablamos de educar para la paz, no es un asunto solamente desde el punto de vista teórico, sino de cómo vivo en qué sociedad, en donde yo me despierto en la mañana y considero que mi entorno es como es, y resulta que lo que estoy buscando a posteriori es que esta sociedad sea diferente. ¿Es un asunto de alfabetización simplemente, o es un asunto de otro, digamos, otro tipo de acompañamiento, de decisiones estatales posteriores, obviamente, a la declaración, entre comillas, de paz, que estamos de acuerdo que no es suficiente? En otras palabras, la pregunta es, ¿se enseña la paz o se siente que estamos en paz? A ver, yo pienso que se dan las dos cosas, es decir, es posible, indudablemente, que a nivel formal, y es deseable además, se adelanten procesos educativos, pero tenemos que profundizar más el sentido de la paz, porque la paz se ha confundido mucho, y no hemos mencionado eso, con cierta homogeneidad, con que entonces yo no discuto, tú tienes que pensar y todo el mundo tiene que pensar de la misma manera, y en ese sentido es una idea de la democracia liberal occidental también, que ha llevado a confundir la democracia con la homogeneidad. Y algo de lo que nos ha faltado aquí precisamente es la convivencia en la diversidad, en el conflicto. Inclusive, como diría el maestro Stanislao Zuleta, en Colombia, a diferencia de lo que mucha gente cree, necesitamos más conflictos, pero mejores conflictos. Lo que necesitamos es aprender a tratar los conflictos sin apelar a la guerra, ¿sí? Entonces, educar en la paz es educar en la diversidad, en la democracia, en el conflicto. Aprender a tener, decía en la conferencia que tuvimos en la Casa de la Memoria, aprender
a tener mejores adversarios políticos. En Colombia no tenemos adversarios políticos. Cualquier diferencia política es llevada al terreno de la enemistad militar y es llevada al terreno de la guerra. Y no hemos sido educados en la diversidad. Por eso educar en la paz es educar en el conflicto y en la diversidad. Pero yo quería ponerle, si me permite, una pregunta que ahondáramos este aspecto de la violencia estructural. Porque yo comparto, digamos, la idea, pero veo que puede tener algunos riesgos en este sentido. Porque cuando hablamos de violencia estructural, uno podría pensar que para que haya paz en un país se requiere la superación de la violencia estructural. Es decir, para caer en la lógica, digamos, de qué es primero, si el huevo o la gallina, en el sentido de la violencia estructural, ¿podemos superarla algún día? ¿Cómo? Porque compartimos la idea de que existe una violencia estructural, pero ¿cómo? Claro, no sé. En estos países, en el caso colombiano, es un país que estructuralmente es extremadamente violento. Son estructuras socioeconómicas violentadas por todos los lados a la población. Y tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con los bajos salarios, tiene que ver con las condiciones de salud, tiene que ver con eso que se puede agrupar de manera general con injusticias en este país para una población mayoritariamente afectada por esa condición de esa violencia estructural. Si no hay conflicto armado, la población sigue sometida en una violencia tremenda por parte del Estado. Generar condiciones de paz implica que ese Estado tendría que ir progresivamente haciendo modificaciones para que eso dejara de ser, o por lo menos sea lo menos violento posible, para que la condición del ser humano cambie y para que pueda vivir en paz. Una persona no puede vivir en paz si no tiene trabajo, si está mal pago, si tiene pésima salud, si no tiene educación. Todo eso está en la violencia por todos los lados. Entonces se tiene que modificar esa condición para llegar a condiciones menos violentas y lo más cercana posible a la paz. Esa es una, y la otra son otras violencias que son muy claras en el caso colombiano. La violencia contra los indígenas es una violencia, además de ser estructural, también es una violencia directamente cultural. La indiofobia que existe aquí se conoce a nivel mundial, como el Estado y como los grupos armados también le dan muy duro a los grupos indígenas, ¿no? A los pueblos indígenas. Es obviamente necesario advertir que la multiplicidad de violencias que hay en el país está obviamente atravesada por todo este proceso de paz, pero muy particularmente es el proceso de paz relacionado con el conflicto que genera la guerra, digamos el enfrentamiento con las guerrillas. Y si yo voy a educar para la paz, ¿no sería necesario también que el país estuviera educado y que supiera que esa guerra existe y que tiene unos elementos que la justifican o no? Porque pareciera que si voy a educar para la paz es porque entiendo perfectamente que estoy educado para la guerra. ¿Realmente el país, usted cree que tiene, digamos, esa conciencia un poco en la misma dirección a la pregunta anterior, que entiende que esa guerra es una condición en la que ha vivido el país, o simplemente se levanta por la mañana y siente las explosiones, las amenazas, los secuestros y trabaja, digamos, en esa dirección? Yo sí creo que es lo que algunos llaman desaprender la violencia. Nosotros, en alguna medida, porque tiene que ver con lo de la educación, es que la educación no es solo lo que recibe uno en las clases. En historia se nos ha enseñado quiénes son nuestros héroes. Nuestros héroes son los guerreros, los que empuñaron las armas, los que nos dieron la independencia gracias a su heroicismo bélico. Eso es lo que destaca la historiografía nuestra. Hay que reescribir la historia en ese sentido, en la educación formal, pero en la educación no formal y en la educación informal también hay prácticas tanto de paz como prácticas de tratamiento violento de los conflictos. Entonces yo pienso que hay que trabajar en esa dirección. Por eso comparto que hay que hacer la tipología de las violencias. Una es la violencia política armada, que es a la que se refiere siempre, por ejemplo, el caso de los diálogos de La Habana, pero otra es la violencia social, ¿sí? Lo que pasa es que el país estuvo entrampado, inclusive durante un tiempo acá, de que era imposible superar la violencia política si no superábamos la violencia social, o sea, los fenómenos estructurales que generan eso. Ya hoy en día estamos entendiendo
que aunque hay que trabajarle a todo, y que superada la violencia política no se superan las causas estructurales, decimos por lo menos la violencia política que la logremos superar. Por ejemplo, la violencia simbólica es gravísima y hay que rechazarla y hay que educarnos en torno a no ejercer violencia simbólica. Pero alguien decía aquí en nuestro país que cuánto diéramos para que por lo menos aquí en Colombia no nos matáramos físicamente y diéramos solo violencia simbólica. Eso sería un salto revolucionario, que en vez de matar a la otra persona se le agrediese simbólicamente, siendo también muy grave y una forma de eliminación social y hasta psíquica del otro, pero en una tipología de violencia sería eso. Y esos son procesos educativos, tanto formales como informales. Cuando un gobernante a veces no mide la responsabilidad que implica un gobernante llamar a la violencia. Aquí nuestros gobernantes, guerra al narcotráfico, guerra a la subversión, todo se resuelve con guerra, y al mismo tiempo se dictan cursos formales sobre tratamiento pacífico de conflictos, se crean altos comisionados para la paz, etcétera, y se le habla al país y se dictan cátedras de paz, pero nuestros gobernantes en la práctica lo que nos están enseñando por la vía de los hechos, no del discurso de la academia, es que la solución es la guerra. Entonces, bueno, conversamos aquí en La Fuerza de los Argumentos acerca de la educación para la paz. Queda planteado un tema en el que seguramente nos detendremos en el próximo segmento, que tiene que ver con una cosa la educación formal para la paz o sobre la paz, y la otra cosa es el día a día que nos permite educarnos mientras de alguna manera cumplimos con una forma diferente de concebir el mundo, no solo alrededor de la terminología, del lenguaje, de la manera de concebirnos en un país en guerra. Volvemos enseguida. Continuamos con La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y estamos hablando de educación para la paz. Terminamos el segmento anterior haciendo alusión a que educar para la paz no es un asunto solamente del lenguaje, de la formación convencional, de las aulas de clase, sino que tiene que ver con asuntos mucho más profundos. Y en ese orden de cosas, quisiera preguntarle al profesor Sandoval, ¿cuál es la mejor manera de enseñar sobre la paz y que se dé el aprendizaje sobre la paz? Bueno, yo creo que ahí son dos aspectos en la experiencia que tengo muy importantes. Lo primero es trabajar con los principios de la educación para la paz. Y los principios tienen que ver con lo que es la diversidad cultural o la interculturalidad, que también está de moda, los derechos humanos, los derechos colectivos y la tolerancia como principios básicos de lo que tiene que ser una educación para la paz. Y el segundo elemento es un aspecto pedagógico. Si eso pedagógicamente no se trabaja para que se interiorice y se aprenda realmente, no tiene sentido, porque va a ser pura retórica y con toda rodeado de una cantidad de violencias. Yo tengo ahí un matiz en este sentido. A mí me parece que la mejor forma de educación para la paz es educar en el conflicto, en un horizonte de respeto a los derechos humanos. Porque educar para la paz es educarnos en la diferencia, en aceptar al otro y en la paz, a diferencia de lo que algunos pueden creer, no es la exclusión del conflicto. Y más en una sociedad donde hay tantas injusticias sociales, lo que se necesita precisamente es que se modifiquen esas estructuras de injusticia, y eso solamente se puede dar a través de la movilización social, del reclamo, inclusive de la protesta de quienes sufren esas situaciones de injusticia. Otra cosa es apelar a la violencia, porque la gente comúnmente confunde conflicto con violencia, y estamos hablando de dos cosas. La violencia apenas es una forma, digamos, muy perversa de tratamiento del conflicto, pero no es el conflicto. Entonces, educar para la paz es educar en la controversia, en la diferencia, en el conflicto, en el tratamiento del conflicto, y en ese sentido es educar en democracia, que es la educación que no hemos tenido en Colombia. Colombia tiene unas instituciones formales en el papel, jurídicas, una constitución que nos habla de democracia, pero los sujetos, las personas, empezando por los gobernantes, no tienen una formación democrática, realmente una práctica política democrática, y nuestra sociedad en ese sentido tampoco lo es.
Hay ejemplos muy positivos de comunidades, el caso de las comunidades indígenas, aquí la experiencia de los campesinos de San José de Apartadó, o inclusive aquí en barrios de Medellín, en muchos barrios de Colombia, de prácticas democráticas de ciudadanos tratando de resolver los conflictos de manera no violenta. Esa es una forma de educación para la paz. ¿Sí? Pero uno tendría que decir, obviamente, vuelvo otra vez a traer el tema y a centrarlo, que cuando estamos hablando de educación para la paz, no podemos circunscribirla al hecho de una paz sin las FARC, que es una cosa diferente. Desde la mirada foránea, ¿cómo mira usted, digamos, ese escenario, profesor Sandoval? Bueno, en el caso de Colombia yo considero que la educación para la paz tiene que estar inmersa en esta situación de conflicto que tienen y más de conflicto armado, porque incluso aunque se suspenda el accionar armado, si no hay una educación para la paz y una cultura de paz con los principios básicos de eso, van a seguir existiendo las violencias, quizás no en las mismas dimensiones, pero van a estar presentes. Y creo que sí es muy importante lo que anota el profesor de la resolución de los conflictos o la transformación pacífica de los conflictos, la gestión pacífica de los conflictos. Pero esa gestión pacífica lo traigo a colación porque en Europa y en América Latina están creciendo cada vez más también estudios especializados llamados en resolución de conflictos. Pero desde mi punto de vista, eso de la resolución de conflictos no es un asunto solamente de técnicas que enseñan ni nada, sino que tiene que ver con principios. Cuando una persona está formada y comprende lo que es la tolerancia religiosa, por ejemplo, o la diversidad étnica, tiene unos principios que le van a permitir gestionar bien un conflicto. Pero si no los tiene, no es que el conflicto surja y entonces a través de técnicas resuelva un problema. Como es el caso de las FARC, es que si en Colombia, desde mi punto de vista, si en Colombia no se entra a abordar ese problema con educación para la paz, dentro de este proceso que están de negociación y después post-conflicto, eso va a ser un caso que quizás baja la confrontación armada, pero la educación pacífica va a estar ausente en la población. Pero es un asunto de educar, entonces voy a tratar de poner claras las ideas. Una cosa es educar para la paz, la otra cosa es sensibilizar a la población para estar en unas condiciones, en este caso de posconflicto con las FARC. La otra cosa es ayudar a entender por qué se toma una decisión o un acuerdo, y la otra es estar absolutamente convencido de que estoy en una condición diferente. Porque pareciera que tuviera yo que mostrar unas condiciones posteriores, digamos, a un acuerdo posible de paz, que en este momento no son entendidas. No es de pronto muy pretencioso decir que uno puede de alguna manera educar para ese momento, para esa cosa posterior, o es una cosa de incorporarlo, como decía el profesor Sandoval. Sí, yo creo que son las dos cosas, es decir, se puede hacer y se debe hacer la educación formal, incluso un programa como estos precisamente está en esa línea de ayudar a sensibilizar, pero yo pienso en esto. Los colombianos, por ejemplo, no estamos preparados, pero deberíamos prepararnos, y de hecho se prepara uno en la práctica, a tener en el Congreso de la República a un personaje tan amado por unos y tan odiado por otros como el expresidente Uribe de senador, y a los líderes de las FARC allá discutiendo, en vez de preparando cómo el uno acaba con el otro y lo elimina físicamente, debatiendo los problemas del país, por ejemplo, que escuchándolos a través del análisis, de la reflexión sobre los problemas del país. Tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? Para recibir un mensaje de eso y ver de alguien que se estuvieron confrontando militarmente, tratando de eliminarse físicamente el uno al otro, a ver cómo se confrontan a través de la palabra y del discurso, del debate de ideas en el Congreso, y tratando de ganar simpatía en la población. Eso es la práctica que no hemos tenido en nuestro país, pero es la práctica a la que debemos estar abocados, y toda la sociedad debemos estar avisados de que eso es lo que va a conllevar esa situación, porque hay personas de lado y lado que les parece inaceptable que un personaje que ha cometido actos de violencia, de la guerra, como los líderes de las FARC,
o un personaje como Uribe, que ha desatado toda una guerra contra todo un sector de la sociedad y que es acusado inclusive de tener nexos con el paramilitarismo y de haberlo alimentado y sustentado, pueda estar en el Congreso de la República junto a estos líderes. Ese es el escenario que mentalmente tenemos que estar preparados para entender. Si pasamos esa prueba, esa será la prueba, digamos, de oro, de que estamos entrando realmente a un camino de entender la pluralidad y la diferencia. Ahora, termino con esta idea, y no es solamente echar discursos en el Congreso, porque es eso, no, también la idea es cómo la sociedad y sobre todo quienes tienen el poder económico y lo han tenido históricamente, están dispuestos a ceder, a hacer una distribución democrática de ese poder, de esa propiedad, etcétera, para precisamente modificar causas estructurales que son la base que ha generado todos estos conflictos en los que estamos, ¿sí? Y de parte de los sectores excluidos también se preparan para que mentalmente entender otras formas de reclamar y de acceder a sus reivindicaciones sociales, que no sea apelando a armar un grupo, una guerrilla o a acudir a la guerra, que es también la lógica histórica aquí en Colombia. ¿La paz se aprende porque estoy viviendo la paz o siento que estoy en la paz, o es una tarea del Estado, de los expertos, de las víctimas? No, la paz es un asunto no solamente del Estado, y si uno piensa a partir de ese principio teórico de los estudiosos de la paz, de la violencia estructural de un Estado, entonces diría uno que quien menos está interesado en realmente generar condiciones de paz es el Estado, porque es el primer responsable de las violencias. Pero la paz compete a todo el mundo, al Estado, a todas las instancias, ONGs, sociedad civil, población, individuo, todo eso tiene que ver con la paz, en esas dimensiones que podemos hablar de paz condicionada o paz débil o paz negativa o paz imperfecta, pero para llegar a una paz integral, eso le corresponde a todo lo que compone un país, desde el Estado hasta las bases mínimas de una sociedad. Desde luego que es comprensible esa aseveración, solo que cuando uno habla de declaratoria de paz, declaro la paz, puedo enseñar la paz, pero resulta que las condiciones no se están dando. Equidad, redistribución de la riqueza y todo lo que de alguna manera permite que ese aprendizaje realmente sea efectivo. En ese orden de cosas, entonces, el Estado, es decir, o los elementos jurídicos, o el mismo Congreso, o al contrario, es decir, las víctimas y los demás actores de esa guerra o de ese conflicto tendrían que estar diciendo cosas. Es decir, lo que intento manifestar con eso es que pareciera que basta con que sensibilicemos, digamos, a ese nuevo país, cuando realmente existe un montón de alternativas que ustedes lo han dicho, que si no se cumplen, pues difícilmente yo voy a aprender ese asunto de la paz. Sí, es que hay una paradoja. El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia plantea como que la paz es un derecho y un deber, y quien más ha incumplido eso es el propio Estado. Aquí en Colombia tenemos ejemplos hermosísimos de comunidades que han sido invisibilizadas y que heroicamente han intentado sostenerse en el tema de la paz, luchando contra la presencia de grupos guerrilleros, contra la presencia de los paramilitares que los han asediado y les han asesinado gente, con la amenaza y el asesinato por parte del ejército. Estoy hablando de la comunidad de paz de San José de Apartadó, de campesinos que hasta esta semana inclusive tienen 6 desaparecidos. Estoy hablando de los campesinos, por ejemplo, del Carare en Santander, ¿sí?, que son experiencias que llevan años tratando de dar un testimonio, siguiendo el ejemplo inclusive de Gandhi. Usted sabe, Gandhi, le preguntaba yo en una conferencia al nieto de Gandhi, bueno, ¿dónde podemos consultar las obras de Gandhi? Y no, es que Gandhi no escribió nada, por principio, es decir, su testimonio fue de ejemplo, es decir, y dice, la mayor práctica, la mayor lección de paz, más que en los libros, se da en la vivencia práctica. Por eso es la crítica, en lo que decía el profesor Sandoval, un Estado que habla de paz, que inclusive aquí se trajeron expertos internacionales en manejos de conflicto, de paz, etcétera, pero el tratamiento frente a la más mínima demanda ciudadana
de reivindicaciones, la respuesta es a través de la represión de la fuerza pública. Eso pesa más en la ciudadanía que 20.000 cursos sobre paz, ¿sí? Ese es el hecho. Y entonces, posterior a ese acuerdo, habría que acompañar entonces, para que sea consecuente con lo que el profesor Angarita acaba de decir, a esa comunidad. ¿De qué entonces? Porque igual es cierto lo que ustedes acaban de afirmar, pero cuando estamos hablando de educarnos para la paz, significa educarnos para una situación que consideramos que es nueva mínimamente, lo que tiene que ver con el conflicto con las guerrillas. Entonces, en ese orden de cosas que le corresponde a cada uno, y pues, ¿cuál es el derrotero a seguir? Sí, yo pienso que el problema no es desarmar a la gente. Eso de que quiten los fusiles y entregan las armas y eso, ese realmente no es el problema para generar unas condiciones de convivencia pacífica, de generar condiciones menos agresivas que se tienen en una población, porque es más complejo y creo que es mucho más necesario desarmar las mentes y los corazones de los que están metidos en ese proceso, que el desarme físico, el desarme de la guerrilla y la desmovilización, como se le quiera llamar. Pero el caso es que eso tendrá que darse en todos los niveles, incluyendo los mismos actores armados, y creo que a los primeros que hay que entrar a trabajar en procesos de educación para la paz son a los actores armados, al mismo Estado y a la sociedad en general. Muy bien, parece una paradoja que tengamos que preguntarnos si estamos preparados para la paz, o al menos para el posconflicto, después de lo que en este momento se está discutiendo en La Habana. Sobre ese tema hablaremos en el último corte. Ya volvemos. Estamos hablando en La Fuerza de los Argumentos sobre la importancia de la educación para la paz, porque estamos convencidos de la posibilidad de llegar a un acuerdo que nos permita vivir diferente después de, lo habíamos dicho, 54 años de conflicto entendido, pues conflicto básicamente con las guerrillas, porque aquí varias veces nos han hecho esa observación. En ese orden de cosas, ¿está el país preparado para vivir sin las FARC o para vivir después de un acuerdo con las FARC, profesor Angarita? Sí, yo creo que hay un tema que no hemos hablado y es que tiene que ver con lo de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición de lo sucedido. Es un tema muy delicado porque, por un lado, es importante que se conozca la verdad, y cuando se dice la verdad, implica no solamente los hechos puntuales de a quienes mataron, a quienes desaparecieron, secuestraron, las tierras que se apropiaron, distintos actores armados o poderes económicos, sino también qué les motivó a eso, por qué fueron impulsados, cómo fue que se dieron esa distribución de poderes. Eso tiene que ver con la verdad. Ahora, recuperar la verdad y recuperar la memoria de eso debe contribuir a un horizonte de vigencia de derechos humanos, de mayor respeto y sobre todo de no repetición, y no a acentuar los odios, ¿sí? Y no la línea de ni perdón ni olvido. Imagínense ustedes si a nivel individual en un país como Colombia leemos la consigna de no se puede olvidar, no se puede perdonar, y eso desde el punto de vista de la salud mental para una persona que implica, y en un país donde hay más de 5 millones de personas desplazadas, hay más de 4 personas que han tenido que salir del país del exilio, hay cantidad de personas desaparecidas, fruto de falsos positivos, secuestrados, asesinados, etcétera. Tendremos una sociedad completamente enferma. Entonces, lo que tenemos que estar, hay la prevención en mucha gente, digamos, simpatizante de posturas de izquierda, transformadoras, que dicen, hombre, las FARC son tontos si se movilizan y se entregan, son ingenuos porque van a repetir la misma historia de lo que pasó con la Unión Patriótica. Olvídese, el Estado no se va a olvidar, y los terratenientes y los que crearon el paramilitarismo en Colombia no van a perdonar y los van a ir asesinando uno a uno. Entonces dicen algunos, entonces la FARC no deberían de movilizarse. Otros, por el contrario, dicen, ¿cómo vamos a aceptar nosotros que gente que ha hecho secuestros, masacres, etcétera, ahora terminen en el Congreso y terminen premiados?
Esas dos polos es lo que debemos estar dispuestos y preparados para superar, o si no sería imposible. El posconflicto no puede ser otra continuación de la violencia por parte de sectores privados o estatales cobrando venganza frente a estos que estuvieron en armas o repitiendo lo mismo frente al Estado. Esa es la fase de paz del posconflicto para la cual desde ya tenemos que estar preparados y es un reto muy difícil. Lo otro, con esto termino esta parte, es que no podemos caer en creer la expectativa que cesando la violencia de las FARC, del accionar militar de las FARC, va a desaparecer la violencia en nuestro país. Hay experiencias como en El Salvador, en otras partes, donde hay, y aquí en Colombia tenemos muchas otras violencias. El paramilitarismo, por ejemplo, no ha desaparecido, ¿sí? Hay grupos de narcotráfico vinculados a acciones terroristas que siguen actuando. Estamos en una situación muy paradójica con respecto a otras experiencias en el mundo. Es que es un posconflicto frente a unos grupos cuando continúa el conflicto, ¿sí? No es un total posconflicto realmente, es parcial, es referido a unos actores armados. El Estado, la policía, el ejército va a continuar en su accionar como fuerza pública estatal y los grupos privados diferentes a las FARC, diferentes al ELN, van a continuar en su accionar. Ahora, de aquí no es para concluir que entonces da lo mismo que se dé un acuerdo de paz con las FARC. No, me parece que es importantísimo que ese factor, esos actores del conflicto cesen en su accionar, pero implica avanzar hacia transformaciones más profundas también en la mentalidad del Estado, en el rol de la fuerza pública para tratar los conflictos y también en una reflexión de la sociedad, cómo vamos a aceptar a estas personas que estuvieron en un accionar militar y que ahora están dispuestos seriamente a renunciar al uso de la violencia armada. Sí. Profesor Sandoval, usted como un estudioso de estos temas y después de mirar o escuchar el escenario al que hace alusión el profesor Angarita, ¿cómo evalúa, digamos, ese posconflicto? Porque, claro, los riesgos que están ahí inherentes cuando los toca el profesor Angarita pareciera un panorama un poco como oscuro, no tan simple. Bueno, sí, efectivamente ese es un posconflicto con un sector nomás del problema del conflicto armado en Colombia, pero insisto, el primer conflicto que tiene la sociedad colombiana es con el Estado, un Estado violento que tiene que entrar a generar condiciones menos violentas. Después de eso ya vienen todos los actores armados que hay y esta posible desmovilización de un grupo, por supuesto, es algo importante, genera unas condiciones de una debilidad para las violencias en el país. Eso me parece a mí muy importante, pero eso tendrá que ir acompañado de una serie de procesos sociales, económicos, políticos. La intolerancia política en Colombia es una cosa visible no solo por la presencia directa de los grupos armados en una confrontación política, sino en el mismo discurso que tienen los políticos en este país. Pareciera ser discursos de hace 200 años, con la intolerancia absoluta y total. Y esas intolerancias, en buena medida, también son las responsables, no lo es todo, pero en buena medida son las responsables de este conflicto armado que se tiene en el país. Entonces, creo que el hecho de que la FARC llegue a esa condición de desmovilización, importante siempre y cuando se acompañe de un proceso de educación, de cultura de paz con todos los desmovilizados, los sectores también amplios que tienen ellos de influencia. El mismo Estado tendrá que participar en eso, porque mi pregunta es, bueno, se juzga a las FARC, ¿y quién juzga al Estado? El Estado es responsable también de todas las mismas cosas que se le puede decir a las FARC, del secuestro, de las desapariciones, de los asesinatos, todas esas violaciones de derechos humanos. El Estado es el primer responsable en este país, y el Estado no lo está juzgando a nadie, se le juzga nomás a las FARC. Profesor Angarita, ¿hay quienes no quieren educarse para la paz en este país? No, indudablemente todos los días escuchamos, no es sino ver los medios de comunicación para enterarnos de, estoy hablando no del vecino o del señor del taxi, sino personas que tienen altísima responsabilidad en la dirección del Estado, en la dirección de gremios, que están llamando todos los días
a acentuar el odio, ¿sí? A que la única forma de tratar las diferencias políticas o con estos actores armados es a través de la guerra. Entonces, educar para la paz en Colombia en ese contexto es mucho más difícil porque implica trabajar a contramano de sectores que vienen educándonos en insistir y persistir que la única forma de resolver nuestras históricas diferencias y conflictos es a través de la guerra. Entonces ahí la tarea se hace mucho más difícil y se vuelve riesgosa, inclusive ha sido riesgosa. Y aquí en Colombia han sido asesinados muchos líderes pacifistas y personas que han enarbolado la bandera de la paz. Y vuelvo y coloco el ejemplo de la comunidad de paz de San José de Apartadó, que ha sido víctima de múltiples asesinatos de todos los sectores armados, incluido pues principalmente la responsabilidad del Estado. En ese sentido, esta coyuntura electoral es grave porque, o es delicada en ese sentido porque se ha puesto en el centro el tema de la guerra o la paz, ¿sí? Y hay claramente sectores que están haciendo la campaña electoral sobre la base de rechazar cualquier forma de acuerdo político con las FARC en concreto, y acusando de que hacer eso es entregarle el país a las FARC, y están estimulando los odios a que se continúe la guerra. Y eso me parece supremamente peligroso y que gire toda la campaña electoral en torno a eso. Hay sectores que siguen educando al país, que ya lo hicieron durante 8 años de manera persistente y quieren continuar haciéndolo en el sentido de que la única forma es que se arme la sociedad y que se siga por la vía de la guerra. Y eso nos puede esperar otros 50 años más de guerra y de violencia. Y estos 50 años a los que hace alusión usted me llevan a hacer una pregunta. ¿Cómo tratar de transmitirle a una generación que no conoce, no sabe qué es vivir en paz, ¿cierto? Que existe un modo posible, diferente al que hemos vivido tradicionalmente en este país? Bueno, es que en mi perspectiva son generaciones que han estado acompañadas de las dos realidades, de realidades de paz y de realidades violentas, en el caso colombiano. El asunto es en cómo a estas generaciones se les trabaja desde la perspectiva de la educación y o la cultura para la paz, y no para el odio, el rencor y todo eso. Es gravísimo lo que comenta el profesor, que unos políticos estén cada rato dando mensajes, es decir, que estén impulsando culturas de violencia, y más como Estado y no como culturas de paz. Eso es gravísimo. Pero es mucho más importante ver a unos exguerrilleros diciendo discursos buenos, malos, regulares o lo que quiera en cualquier escenario, que estarlos viendo con las armas en la mano. Y no hay para qué alarmarnos tanto. En el caso latinoamericano, exguerrilleros ya son presidentes de la República. Está el caso de Uruguay, está el caso de Brasil. En el caso de México, el asesor principal del presidente de la ultraderecha que tuvimos fue un exguerrillero directivo también y todo. Y no se acabó el país, al contrario, hubo otras dimensiones de eso. El asunto es cómo acompañar eso con una educación continua en todos los niveles, formal o no formal, en la población, para llegar a esa condición de tolerancia y de tolerarlos a todos, incluyendo al enemigo más acérrimo que puede existir en un país. ¿Esa tolerancia es factible en este momento en el país? Sí, yo prefiero usar la palabra del respeto a las diferencias, sí, la prefiero pues a lo de tolerancia, pero sé que la esencia es lo mismo. Ese respeto a las diferencias parte, fíjense ustedes, la discusión a veces se centra en lo de los diálogos de La Habana, pero el punto es, aquí en la Universidad de Antioquia, ¿cómo estamos tratando las diferencias? En mi curso con mis estudiantes, ¿cómo yo como profesor manejo las diferencias, si uso o abuso de mi poder como docente, que tengo un poder real en la educación, en mi barrio donde vivo, en mi unidad, en mi conjunto residencial, cómo resuelvo el problema como vecino, en la vereda, en el campo, cómo se trabaja ese poder económico que tienen, por ejemplo, los dueños de la tierra, los de las empresas, etcétera. Es decir, porque
lo de los diálogos de La Habana se nos puede volver un espejismo en el sentido de que depende del gobierno y depende de las FARC que el país entre a la paz o no entre a la paz, y exculpamos nuestras culpas, es decir, la responsabilidad está allá entre ellos, que son los que están echando polvo. Yo no tengo que ver con el tema de la paz, porque yo no estoy en la guerra. No, resulta que si lo miramos más estructuralmente y de conjunto, todos tenemos una cuota de responsabilidad según el espacio, el microespacio en que nos movemos. Ahora, quienes tienen altas responsabilidades en el Estado, en la empresa privada, en la tierra, en las armas, quienes dirigen una organización armada, insurgente o ilegal o dan órdenes militares al aparato del Estado, tienen una altísima responsabilidad, y en ese sentido su responsabilidad es todavía mayor, es directamente proporcional al poder que ejercen, y su responsabilidad con la paz es mayor. Pero la paz, repito, tiene varios, hay todos ya teorías sobre eso, hay todos unos niveles en donde en cada nivel hay responsabilidades en los microespacios que nos movemos. En este caso, el apoyar, por ejemplo, a que se llegue a un final feliz en los acuerdos de La Habana, así sea desde la sociedad, en el sector que estemos, ya es una cuota de apoyo al proceso de paz, pero ahí no se agota, es una pequeña cuota a esto, hay otros niveles en los que hay que seguir trabajando. ¿El discurso sobre la paz puede ser un riesgo fruto del desgaste de la palabra, del proceso, pues de lo que significa estar hablando permanentemente de lo mismo? Sí, puede llegar a serlo, como también puede no, eso depende de la dimensión. Yo creo que el asunto del uso y del abuso de lo de la paz es algo que se presenta de manera inherente en estos procesos. Igual sucedió en Centroamérica, cuando se dieron los llamados firmas de paz entre las guerrillas y el Estado, los estados centroamericanos. Entonces hubo un uso y un abuso hasta que llegó a agotarse, y ya hoy en día no hablan de esa paz. Firmaron y todo, pero dejó de tener así como el rating importante de los políticos y del Estado, dejó de serlo, pero tuvo su punto máximo. Y eso depende mucho de quien lo trabaje y quien lo impulse, ¿no? Creo que el sector educativo tiene su responsabilidad mayor en torno a la profundidad de eso, de qué es paz, cómo entender paz, cómo negociar todo eso, y también en los otros sectores donde sea posible llegar con el discurso de la paz, pero un discurso que no tenga realmente posibilidades de concreción real en la sociedad, no deja de ser más que retórica, sin ninguna trascendencia importante para el país. Bueno, parodiando a García Márquez, se me viene a la memoria una frase que algún día le leí, que decía que nunca es demasiado el tiempo que nos gastamos en amor. Tal vez no sea demasiado el tiempo que nos gastemos nunca en hablar de paz. En ese orden de cosas debemos decir que hemos culminado esta nueva fuerza de los argumentos. Queda planteada la importancia de desaprender la guerra para entender la paz. No me queda sino agradecer a los profesores Pablo Angarita Cañas y al profesor Eduardo Sandoval por habernos acompañado, y a ustedes, aquí en la Fuerza de los Argumentos, los esperamos la próxima semana, y ojalá este asunto de la paz siga siendo motivo de construcción colectiva. Nos vemos después.